Fuertes aplausos porque comienza su columna el señor Luis María. Luigi para nosotros los amigos. ¡Bravo! Gallo, no entiendo. Esos son los... ¿Te imaginas lo que, no? Son los pajaritos del Flaco Pailo. ¿Cómo hacen los pajaritos del Flaco Pailo? Son cordobeses. Claro. Bueno, Luigi, dale, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día de nuevo. Básicamente la idea era retomar algo de lo que hemos estado charlando el viernes pasado en realidad, con Fer, con Sol y con ustedes, asociado a esta cuestión de lo que podríamos denominar la condición posmoderna y cómo eso afecta, talla nuestra subjetividad, nuestras formas de ser, de hacer, de pensar. Estaba tomando algunas referencias en estos días y me parece que hay algunas cuestiones que hay que decir de un modo bastante preciso. Hay en la condición posmoderna una contradicción que es a la vez radical y conservadora. La posmodernidad, no como tiempo histórico, sino como forma de ser, es a la vez radical, es una condición de ruptura, pero junto con ello tiene una fuerte carga de conservadurismo. Y esto es lo que hace difícil que podamos asirla, que podamos entenderla y que podamos orientarnos en ella. Las sociedades capitalistas avanzadas, o sea, esas en las que vivimos hoy, son libertarias y autoritarias, hedonistas y represivas, múltiples y la razón de que esto sea así no es muy difícil de hallar, porque en realidad estas sociedades funcionan bajo la lógica del mercado. Nosotros habíamos dicho alguna vez que había dos tipos de ideología que atravesaban toda nuestra condición humana en el presente. Una tenía 4.000 años o más, y es el patriarcado, con la heteronormatividad y todo lo que hoy podemos y sabemos acerca de ello. Y la otra tiene 350 años, y está asociada a las revoluciones burguesas, y es ni más ni menos que el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo, en términos en los que Lacan también habla hoy del capitalismo, o lo sintetiza en un sintagma que él denomina discurso capitalista, que opera en todos los órdenes de la vida, que opera como una ideología, como eso que está en nosotros, que no vemos, que se hace cuerpo, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. A mí me parece que cualquier forma que intente no solo comprender, sino además contestar las cuestiones perniciosas que tendría la lógica capitalista, debería comprenderla antes que cualquier otra cosa. El tema de que estas contradicciones no le sean un problema a la condición posmoderna es justamente eso, que se inscribe en la lógica de mercado. Y la lógica de mercado hace funcionar sin problemas el placer, la pluralidad, lo efímero, lo discontinuo, ¿sí? De cierta manera inscribe todo esto en una especie de cadena del deseo que está descentrada. Sí. Hay allí una cadena del deseo, y ahí, en este punto me parece que también hay una cuestión central, clave. Hoy las cuestiones se juegan en torno a esa cadena del deseo. Claro, todo gira en eso. ¿Inconscientemente estamos impuestos en esa cadena del deseo? Sí, yo creo que sí, Sofi. Que giramos en torno a eso. Acá habría que hacer una breve distinción, sí, en relación al término deseo. Si querés, distingamos anhelos y deseo. Claro, dale. El deseo como eso que nos pone en el camino de la vida, como eros, como pulsión de vida, ¿sí? Está bueno y es necesario. Sí. De otra manera no podríamos levantarnos por la mañana y tener ningún tipo de proyecto. Claro. Me parece que donde habría que poner el acento en torno a esta lógica capitalista, este discurso capitalista, es en la cadena del deseo, en tanto anhelos que por más que nosotros estemos satisfaciendo todo el tiempo, siempre se encuentran satisfechos. Claro. Siempre más. Y en este sentido también lo podemos asociar a lo que Freud planteaba en torno a la condición del superyo,
que era esa especie de tirano Sí. que estaba al mando, ¿sí?, de nuestra personalidad, y que por más esfuerzos, por más renuncias, o en este caso por más cumplimientos de nuestros anhelos que llevemos adelante, nunca estaba conforme. Claro, nunca está satisfecho. Nunca, porque esa es la característica, esa es el aspecto clave, ¿sí?, de el superyo, es pedir siempre más. Es un tirano. ¿Es normal eso entonces? Lo Eh, podríamos tomar, que es normal también, Claro, ¿no? sí, me quedé pensando en eso. Que es normal, pero digamos, pero sí, ¿no a es ver. problemático ya? Para que la gente entienda, sí es normal. Bien. Sí, en ese sentido, a partir del Sí, sentido común en el sí, que hablamos, exacto. es normal. Si querés, digámoslo así, es, Porque estamos en esa ideología, no nos queda otra. es constitutivo. La cuestión del superyo es constitutiva Claro. de nuestra estructura psíquica, Ujú, por un lado. sí. Por otro lado, como bien lo decís, estamos en esa ideología, estamos en esa cadena, estamos en ese mundo, y es uno de los dos mundos que no tiene afuera, Ujú, ¿sí? Este es uno, el otro es el del patriarcado o la heteronormatividad. claro. Parece muy desalentador, Mm. planteado en esos términos. Sin embargo, a mí me parece que lo mejor que uno puede hacer es comenzar dando las malas nuevas para después saber qué hacer con eso. Y yo Bien. realmente no creo que estemos condenados a tener que repetir hasta el infinito y hasta el fin de los días ciertas formas patológicas, perniciosas. ¿Se puede romper entonces? Al menos se pueden erosionar, Sol. Está bien, no hay problema, no hay problema. Sofi. Mandamos Sol un nos saludo está a Sol, escuchando que nos está seguramente escuchando, del otro acaba lado. de escribir. Sol nos está escuchando del otro lado seguramente, así que bueno. Está bien, también te hablamos, Sol. Sí, y podemos Dice- incluir al Feren. Dice Sol que está hecha percha, pero Ay, los pobre. escucho. Sí, se contactó anoche y algo de eso me había comentado. Retomando, Claro. creo que podemos erosionar eso. Ujú, Y en algún sentido deberíamos hacerlo, porque también lo planteamos aquí, nos parece que forma parte de una condición patológica, ¿sí? claro. Junto con eso me parece que para mantener esa anarquía, ¿sí?, o en el contexto en el que veníamos hablando, los individuos o las personas aparecemos como meros efectos fugaces de todo eso, ¿sí? Y para mantener esa anarquía potencial hacen falta ciertas formas de control. Sí, me parece que en esto los fundamentos del marco político del capitalismo contemporáneo deben ser fundamentos que estén asociados a ciertas nociones, a ciertos valores fuertes, que la gente los pueda creer y que a la vez no los cuestionen, que en torno al deseo y al anhelo caigan bien, se acomoden bien. Y qué mejor que un valor como la libertad, que un valor como la igualdad, que un valor como la propiedad privada, ¿sí?, y que un valor como el egoísmo, que son los componentes fundamentales de las formas individualistas de concebir el mundo, las formas de la teoría liberal, de la teoría política liberal de concebir el mundo, y a partir de eso nos permiten estos valores mirar el mundo a partir de nuestro propio interés. Y esto sienta muy bien. Digamos, es como que alguien que no importa qué vaya a hacer después con nosotros, nos sabe adular, nos pasa la mano por el hombro, nos palmea, nos dice lo lindo que somos, y además nos dice, vos podés. Claro. El mundo está ahí para que lo tomes. Y después nos encontramos con la realidad. Y la realidad nos dice muchas veces, hasta acá. Sí. Sí, no todo se puede. Sí, sí, sí. Me parece que en este contexto funciona lo que podríamos llamar ideología burguesa, ¿sí?, y que es la ideología del modo de producción capitalista. Habíamos hablado que este último mundo del cual parece no haber afuera, el que surge con las revoluciones burguesas y con el capitalismo, Bien. surge a partir de unos 300 o 350 años. Es el otro mundo en el que estamos necesariamente inmersos, y yo creo que necesariamente tenemos que tratar de pensarlo, porque es el mundo que hace sentido común. Y acá está la clave.
o acá hay otra clave. Este es el mundo que hace sentido común, que naturaliza unas formas de ver, de hacer, de pensar, y que las hace cuerpo. Dice, cuando hablamos de subjetividad, para que pongamos en palabras que la gente pueda entender claramente esto, hablamos de formas de razonar. Pero además de formas de razonar, ¿sí?, estamos hablando también de formas de emotividad, de formas de emocionalidad para relacionarnos con el otro y con el mundo, en tanto formas de sentir, de querer, no en el sentido de que queremos al otro, de que amamos al otro, sino de querer hacer, de querer tener, ¿sí? Es algo que está tan hibridado en nosotros. Sí. Sí. Claro, sí, está tan acostumbrados estamos, ¿no? Sí, tan Sí, inmenso en nosotros que... Forma parte de lo que Bourdieu llama el hábitus. Ujú. ¿Sí? Aunque no es el hábitus, forma parte de lo que Bourdieu llama el hábitus. ¿Sí? Y es nuestro más irrenunciable sentido común. Exacto. A partir de eso, vamos por el mundo. Muy bien. Muy bien, vamos a una mini pausita, ¿no, Luigi? Una pausita musical, si quieren. De paso yo me despido, gente. Dale. Dijo Luis, interesantísimo, Bárbaro, así que bueno, ha sido un síganlo placer. escuchándolo, ¿eh? Está buenísimo lo que estás planteando hoy. Y Buenísimo. pueden participar si quieren a través del 3541 Obvio. Sí, claro, por supuesto. 8055. El tiempo no para, era ¿Vamos con el tiempo no para? Dale, ¿Te vamos. Ay, parece? qué lindo, sí. bárbaro. Versuit. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Estás en Más Rock, estás en www.masrock.fm. Para cerrar lo que veníamos diciendo en el bloquecito anterior, dando vueltas por las redes sociales encontré una breve publicación de Gustavo Dessal. Gustavo Dessal es un psicoanalista argentino radicado en Madrid, es escritor también, y la verdad que me parece que está perfecto traerlo a cuento y dejarlo que hable él a través de estas líneas para cerrar lo que planteábamos en el bloque anterior. Dice Dessal: en 1956 los sociólogos americanos Festinger, Ricken y Schachter publicaron un apasionante estudio titulado Cuando la profecía falla, en el que volcaron la observación directa de un extraordinario fenómeno de creencia colectiva. Corría el año 1943 cuando la señora Marian Ketch, residente en Lake City en los Estados Unidos, experimentó unas extrañas sensaciones en el brazo y comenzó a escribir de manera automática el anuncio de que la Tierra sería destruida. El anuncio le llegaba a partir de un mensaje extraterrestre. A partir de ese momento se generó un movimiento integrado por un gran número de seguidores que no solo creyeron firmemente en las declaraciones de la señora Ketch, sino que no se dieron por vencidos cuando la fecha de la profecía llegó finalmente y nada sucedió. O sea, la Tierra no fue destruida. En lugar de que el incumplimiento de la profecía disolviese la fe de esos creyentes, paradójicamente, contribuyó a reforzarla aún más. El creyente individual, escriben, debe tener un soporte social. Es improbable que un creyente aislado pueda soportar el fallo de la predicción. Pero, si es miembro de un grupo de personas que se apoyan mutuamente, podemos esperar que la creencia se mantenga y que los creyentes intenten hacer proselitismo incluso, o que traten de convencer a los no miembros de que la creencia es correcta, aun cuando haya toda evidencia en contra. Las redes sociales y las plataformas
del mismo tipo proporcionan en la actualidad un espacio multiplicador del apoyo social al que los autores hacen referencia. Con mucho atino señalan que estaríamos completamente equivocados, los autores, si considerásemos que quienes comparten estas clases de creencias son sujetos clínicamente locos. Atención con eso. En la época en la que este libro fue publicado, el volumen de la literatura fantástica sobre extraterrestres y de amenazas milenarias era descomunal en los Estados Unidos, así como el número de seguidores. ¿Había sido? Algo así, déjame que retorne, 1943. Claro. ¿Sí? Incluso yo recuerdo una historia de un programa de radio, una persona que era muy seguida. Orson Welles. Orson Welles puso en pánico, hubo hasta suicidios, porque él es como que actuó una invasión extraterrestre a través de la radio. Tal cual. Fue tan espectacular lo que hizo que mucha gente se creyó que era verdadero. Bueno, en ese contexto hay que escribir este estudio. Exacto, claro. Continúa diciendo Dessal, ¿no? Internet es ahora una lanzadera que arroja al espacio globalizado incontables contenidos que pueden ser instrumentados con fines políticos, económicos e ideológicos. Puede resultar extraño que durante la campaña presidencial que condujo a Trump al poder, cientos de miles de personas hayan creído que Hillary Clinton dirigía redes de pornografía infantil y realizaba rituales satánicos. Pero sin embargo, esa información, y pone comillas en el término información, logró el objetivo de interferir en el proceso electoral. Aunque su incidencia en el resultado haya sido mínima, lo que importa destacar es que el fenómeno de las noticias falsas no es nuevo en absoluto. Acá le llamamos trolls. Sí, fake news también, ¿no? Exacto. Esos fenómenos no son nuevos en absoluto. No, para nada. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy en día me da la sensación de que llegan a las masas, tienen más repercusión, con más contundencia a través de las redes sociales. Tal cual. Continúa diciendo Dessal, se apoya, el fenómeno de las fake news, se apoya en el hecho de que la verdad tiene estructura de ficción y que debido a ello no existe ninguna verdad que en algún sentido, de alguna forma, que por definición no sea mentirosa. Las redes sociales se valen de esta característica de la verdad, así como del carácter fantasmático de la realidad, para distintos fines. Y acá viene un párrafo que a mí me parece clave, Luis. No moldean el cerebro humano, sino que apuntan al corazón de esos demonios internos que habitan en cada uno de nosotros. Exacto. Que es aquello que nos lleva a la columna anterior, cuando con Sol, con Fer y con vos hablábamos de esto que a partir de Freud denominamos pulsión de muerte y tánatos. Por ese motivo, porque la debilidad mental es inherente al ser hablante en su búsqueda de sentido, los tontos votan a los canallas que habrán de defecar en sus cabezas. Los votan porque creen en los avalorios de colores y en las recetas de felicidad. Los votan porque el goce de ser engañados es sublime, tan sublime que ni siquiera da vergüenza. Un día se despiertan, comprueban que los han desvalijado y entonces lloran amargamente. Lloran hasta el próximo día en el que el nuevo canalla los volverá a mirar fijamente a los ojos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gracias, Luis. Un placer. Espectacular como siempre. Se lo debemos a Gustavo Dessal. Exactamente, espectacular.